Eduardo, bienvenido a Paraguay, bienvenido a Canal 13 de esta forma que es la que se puede, la forma virtual. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, Acá desde Buenos Aires, también confinados, pero bueno, de esta forma nos podemos encontrar por lo menos. así es, confinado, pero tuviste la oportunidad de viajar igual con tu película, estuviste en Mar del Plata, también estuvieron en San Sebastián, que es tan lindo, que bueno, me tocó ir una vez y es precioso ese festival. Sí, por suerte pudimos viajar, acompañar la película en su estreno mundial, así que fue muy lindo. Viajamos con Romina, con la protagonista de la película, así que fue una experiencia maravillosa poder estrenar la película también en un festival tan importante como el de San Sebastián y en una sección de las más importantes del festival. Entonces como que fue todo como alucinante también en esta época que era todo muy raro pero bueno, finalmente el festival se pudo hacer y se hizo de forma presencial y había mucha gente también en las salas, entonces, más allá de los protocolos y todo, fue una experiencia muy linda. Ahora vamos a hablar después en detalles de lo que fue el festival y cómo también la gente recibió. Sé que Romina fue aplaudida también, pero hablemos específicamente de la película, ¿verdad? Nosotros nunca moriremos, que es una película que nos hace enfrentarnos al duelo de una forma muy, muy personal. La fotografía, las actuaciones. ¿Cómo fue que decidiste hacer una ficción después de haber hecho un documental también tan personal tuyo con respecto a tu padre? Bueno, finalmente era como, fueron cosas que fueron quedando de la película anterior y que tenía ganas de volver a, como a pensar y a trabajar. Y a partir un poco de las notas y de cosas que habían quedado sueltas, se me vino la idea de hablar un poco más de una madre, del rol de la mujer en un duelo también, en una familia o en un grupo familiar conformado más allá de otras personas que no son solo parte de la familia, sino como en esta película se arma como una especie de familia con todas las personas del pueblo que ahí quedaron como a partir de la muerte de este joven. Entonces, tenía ganas de hablar de esas cosas y un poco surgió con la idea de conocer la Romina también y de conocer a Rodrigo. A Romina la conocí en una película que trabajé de Santiago Loza, que se llama Breve Historia del Planeta Verde, y me dio muchas ganas de trabajar con ella. Sentía que tenía una energía como muy, muy arriba y como que contagiaba algo muy lindo en el equipo y para la cámara también. Entonces, a partir de eso se me ocurrió armar esta dupla y como este dúo dinámico de esta parejita que viaja, de esta madre y este hijo que viajan por ese pueblo y también tenía ganas de revisitar mi pueblo, pero ahora mirándolo como si fuera una despedida, como me daba ganas también de empezar a filmar otras cosas y de correrme un poco de los lugares como en los que ya me sentía muy cómodo y muy tranquilo, como en Crespo, como en esa zona donde nací, donde me Ujú. crié. Entonces tenía ganas de volver a filmar esta película como si fuera una despedida y como si fuera más que esta despedida también como de este duelo de este joven, como un duelo personal también de esa despedida que uno hace cuando se va del pueblo y se va a vivir a otro lado y emprende su vida en otro lugar. Claro, y también se nota mucho que nos querías contar cómo se viven los duelos en estos pueblos más chicos, ¿verdad? Que es diferente, porque ahí pasa todo más lento, no es como en la ciudad, como Buenos Aires, como en Asunción, que va todo rápido, o sea, en los papeleos son más lentos, todo es más lento. Sí, creo que hay un ritmo de vida que también la gente lo tiene muy inculcado, o muy, sí, como que ya es algo parte de la vida del pueblo, que para ciertas cosas hay que tener paciencia y creo que me gustaba la idea de que también como para una situación dolorosa, la forma de transitarla es de esa paciencia y de ese, como darle tiempo a que las cosas vayan como asentándose. Y me parecía lindo contarlo como con esta idea de que en el pueblo un poco todo se demora y que nada, las cosas no pasan tan como en la ciudad, como que todo se mueve muy rápido y una cosa atrás de la otra, sino que ahí como los tiempos como que de repente las personas tienen que respetar el ritmo natural, cosa que en la ciudad es medio al revés, como que la persona se impone y rompe todo el ritmo de una ciudad o de un lugar, de un espacio.
y eso me gustaba, esa idea, como de que de repente los lugares, las locaciones y el tiempo del lugar se imponga a lo de los personajes y las personas estas que viven en ese pueblo. Sí, es que como también como que la fotografía es un personaje más de la película, ¿verdad? Porque nos va mostrando justamente eso, ¿verdad? Nos va acompañando, va acompañando el proceso de duelo. Es preciosa la fotografía. Sí, trabajé con Inés Castela, una Ujú. fotógrafa que ya venía haciendo su carrera también como fotógrafa en otras películas acá en Argentina. Y nada, me interesaba como de trabajar con ella. Yo también trabajo en fotografía, en otras películas, pero me interesaba como eso, dejar como algo de que su trabajo, de que su mirada de repente venga como a sumar a la mía y no que sea como yo indicándole qué hacer, sino que fue como una suma nada, de creatividad o de formas de trabajo también, que fue muy, muy rico en el momento del proceso del rodaje y todo el trabajo de la película. Claro. Y cómo, bueno, ya me contaste cómo llegó Romina a la película, pero que también interesante cómo la pusiste en este personaje de una madre sin hacer referencia a que sea una mujer trans. Creo que también ella habrá valorado eso, ¿verdad? Sí, fue como, al principio fueron todo dudas de mi parte, porque fue como una ocurrencia, como algo, como una idea de trabajar con ella y de tener ganas de tenerla como parte del equipo, como aliada. Y después cuando se lo propuse, cuando le pregunté si tenía ganas también de hacer un personaje de una madre, de una mujer cis, nada, como que para ella fue como algo muy, muy importante y como muy, no sé, como novedoso, porque en su carrera, en toda su carrera, que tiene una carrera bastante grande, como nunca le habían ofrecido hacer un papel de una mujer cis y más, sobre todo, de una madre. Entonces le parecía como muy, 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 muy linda, primero muy cariñoso de mi parte y después como también muy interesante para su trabajo como actriz, digamos, como dar un paso más también en su trabajo y en poder crear este personaje desde referencias que ella ha tenido, desde mujeres como muy importantes del cine y de la actuación. Así que nada, fue como un momento cuando ella me dio como el aprobado de que le interesaba hacer ese personaje, fue muy lindo también porque a mí me dejó como también soltarme un poco y poder trabajar sobre ese personaje. Y me parecía lindo como también esto de que no hace referencia en la película de su condición de género en su vida privada, sino que eso, crear un personaje de esa madre y cómo de alguna manera de esa forma se mimetizaron un poco con Rodrigo y de alguna manera uno se olvida cuando ve la película de esos, empiezan a aparecer un poco esa parejita de madre e hijo y uno se mete en la historia y se deja de preguntar ciertas cosas. Claro, yo creo que debería ser así, ¿verdad? O sea, sería lo ideal que de ahora en más también ella en su carrera pueda interpretar a una mujer trans o también a una mujer cis. Sí, sería interesante que eso, que un montón de actores y actrices trans puedan ocupar los lugares como también personas cis pueden ocupar estos lugares como interpretando a personajes trans o como sucede en varias películas. Sí, sería un paso más y creo que esto como de alguna manera viene a esta película de alguna manera que, que, que haya, que le haya ido bien, de repente viene a hacernos pensar también eso, que no tiene nada que ver con nada y que de repente es la decisión de una persona de trabajar con otra y de que eso, nada, de que entender que la otra persona puede hacer un papel y es eso, como el trabajo del actor, finalmente. Totalmente. ¿Y cómo recibieron la película en San Sebastián? Creo que fue el año pasado, ¿verdad? No, En el año septiembre, pasado, en septiembre, sí. es claro. Y habían otras también películas argentinas, o sea, hubo mucha participación argentina ese año. Sí, fue lindo también porque había otras películas argentinas en otras secciones y nada, fue lindo porque también hubo compañía había varias personas de otros equipos de otras películas, entonces fue lindo también estar ahí compartiendo en el festival
y la película fue re bien recibida, como decías vos, a Romina la paraba, era como complicado porque estábamos con Mascarillas, claro. mascarillas y todo eso, pero finalmente después como era un poco fría la situación en el estreno y todo eso, como media distante, pero después a Romina en la calle la paraba la gente y le comentaba cosas de la película y la saludaban, así que era como muy lindo eso, como de repente tener como un poco de la devolución del público también, que ahora en este tiempo es bastante complicado y que hace un poco que uno como director o como uno que está detrás de la película finalmente no llega a encontrarse demasiado con el público. eh, y es algo que los festivales es como lo más rico de los festivales, poder ir y hablar y comentar las películas y conocer gente. Entonces, un poco eso sucedió más allá de los protocolos y todo. Finalmente se pudo dar y eso, nada, para nosotros era como muy lindo porque acá estábamos también, eso, como en plena cuarentena y poder salir y vivir esa experiencia fue como alucinante. Claro, y allá ella no es conocida, entonces también me imagino que para ella fue algo diferente porque sí es conocida en Argentina. Sí, bueno, eso también allá, también era como raro porque finalmente los periodistas empezaban como las entrevistas siempre como Con miedo a pensando que preguntar, no, finalmente ¿no? nadie se daba cuenta de que era una actriz trans, entonces como en un Genial. momento ella lo enunciaba y decía, bueno, más allá de que yo soy actriz trans, me siento muy... Y de repente los periodistas quedaban como medio en jaque y empezaban a preguntar otras cosas, entonces como que estaba bueno eso que de repente en la película no se enuncia, entonces mucha gente entra y como no la conoce tampoco, nada, eso pasa desapercibido en la película y se mete en la película de otra forma. Entonces me parecía lindo también eso, como que de repente ella sienta que su trabajo en la película, nada, eso como que traspasa un poco esas barreras, digamos, que finalmente uno que está trabajando en la película tiene finalmente un poco más de miedo de lo que puede suceder después con la gente que ve, con el público y eso. Claro. El final más o menos nos revela, digamos, el nombre o por qué elegiste ese nombre. El final está en la esperanza, es muy lindo el final, no queremos pelear obviamente, pero es un Yeah. final lindo. No, bueno, creo que tiene que ver con el final, el nombre, pero ya el nombre lo tenía como antes que nada. Me gustaba como esta idea, como si fuera como una especie de grito de guerra de los sobrevivientes a un tiempo como muy duro o a una época de crisis o a algo muy, muy terrible, que finalmente como que este grito de los sobrevivientes, como nosotros nunca moriremos, es como finalmente que nos habla de un grupo y de que finalmente los vínculos hacen que todo ese grupo se pueda sostener y sobrevivir. Entonces me interesaba como algo, como si fuera medio atemporal también y como de otro tiempo, de otra... sí, eso creo que tiene que ver con el título y tiene que ver un poco con esto que pasa en la película, que finalmente lo que importa un poco son los vínculos y cómo esa madre finalmente es la que conecta con todas esas personas y como que cede su dolor más duro de haber perdido un hijo para encontrarse con el resto y acompañar al resto que ha también quedado como desolado ahí, como varado en ese pueblo medio limbo. Claro, y a Romina la vemos como muy diferente a lo que la vemos en otras películas o cuando ella habla en entrevistas, o sea, tiene mucha energía, muy arriba, ella siempre está, y acá la vemos otra persona. ¿Cómo trabajaste con eso con Sí, ella? con Romina fue como un trabajo más, sí, más grande que tuve, como en trabajar con una actriz también, que con el resto de los chicos los fui eligiendo a medida que como que iba conociéndolos y que me interesaba algo de su, no sé, de su vida o de su forma de pararse, de plantarse en el mundo. Y con Romina tuvimos que hacer un trabajo contrario, que era como, bueno, empezar a limpiar todo lo que ella traía de haber trabajado en televisión, que ella venía justo de trabajar en Pequeña Victoria, en Telefe, que Sí, era como otra cosa, muy claro, otra cosa, un diferente registro totalmente y muy diferente. expuesta también, ¿verdad? Porque eso Sí, se vio muchísimo en la serie. también eso, como de una exposición bastante grande venía y bueno, y meterse en un personaje como de una madre que está como en pleno duelo y como de un pueblito también y tener que convivir con los otros personajes del pueblo y mimetizarse un poco con ese pueblo, fue eso, un trabajo
actoral de ella y un trabajo mío también de, como de dirigirla y de saber cómo acompañarla en eso. Y nada, eso fue muy lindo también eso, como que ella de repente se entregue de repente a sacarse todo el maquillaje, que de repente ella como siempre está muy pintada y muy Muy colorida pestañas, sí, sí, sí. y mucha uña y cosas así, que ella le decía, déjame un poco de color en las uñas. No, Tipo no, Lady Romina, Gaga, ¿verdad? Lady Gaga claro. cuando hizo la película se sacó todo. Claro, un poco eso, como era como lavar todo eso para que aparezca el personaje y fue buenísimo porque ella también eso fue una entrega muy grande y nada, y finalmente como que dio sus frutos y ella estaba también muy contenta después de verse porque se sentía como era que había encarnado de repente a esa madre y a esa mujer de pueblo, que algo que no se imaginaba, digamos, hacer en su vida, digamos, entonces está muy bueno eso. ¿Y Rodrigo? ¿Cómo fue el trabajo con Rodrigo? Porque realmente ellos dos parecen madre e hijo, o por lo menos amigos muy cercanos, o sea, se nota que hay una química muy linda entre ellos. Sí, al principio fue como muy raro porque, bueno, Rodrigo es un chico que vive como más en el campo y también eso, era un chico más tímido, que a mí me gustaba porque tenía como cierta atracción con la cámara. Yo había empezado a filmar otra cosa antes, como un documental, y lo conocí ahí y, y me había interesado como la química que tenía con la cámara y como que tenía algo medio pícaro. Y después cuando llegó Romina fue como también eso, como Romina toda extrovertida y él como que medio tímido, y fue como difícil también ese el primer encuentro de ellos y como romper un poco la barrera de esto de una persona que viene de Buenos Aires a un pueblo en el interior de Argentina. Son como todas cosas que finalmente tuvimos que ir ablandando durante el rodaje y durante la convivencia, un poco porque vivíamos un poco juntos todos, y, y empezar a como aflojar ese vínculo que después Rodrigo entendió que era también como eso, ponerse a jugar un poco Claro. y finalmente que también eso, Romina es tan encantadora que un poco se lo ganó ella y es como finalmente el vínculo ese se armó un poco con la suerte de tenerla a ella como parte del equipo también y de aliada dentro de la película, eso como finalmente Romina funcionaba como un pivot entre los otros personajes y entonces eso también me sirvió mucho a mí para entablar como las relaciones con los otros actores que no eran profesionales. Eso te iba a preguntar también, justamente, los actores no profesionales son de Crespo, son de la zona. Sí, son todos de ahí de la zona, algunos de Crespo y otros de otros pueblos más alejados, pero sí, fui encontrándolos también un poco azarosamente y un poco cada uno traía algo de ellos o de ellas que me gustaba, como el personaje de Gigi, de Jessica, de la bombera, Ujú. que finalmente cuenta algo de una experiencia media propia y que lo mezclamos con la ficción y que finalmente como hay algo que los personajes también tienen una entrega absoluta para con las películas y eso como siempre se agradece como director cuando uno está en la búsqueda y de repente aparecen personas con historias que uno no se imagina también, entonces todo eso va nutriendo un poco las películas. Eh, y bueno, los bomberos también, que son el grupo de bomberos de ahí de Crespo, que finalmente cuando los conocí, como que tenía muchas ganas de hacer cosas con ellos y como que funciona en la película como si fuera una especie de pequeño grupo humano que se mueve todo junto y que también me gustaba eso, como si fuera un lugar donde mucha gente sola se encuentra y se hace compañía. Entonces, nada, eso me interesaba como también mostrar un poco cómo vive eso, cómo vive la gente ahí también en estos pueblos donde uno se crió y nació y Claro, vivió mucho tiempo. qué lindo. La película ahora mismo la podemos ver en una plataforma que enseguida vos también nos vas a comentar un poco más al respecto, pero ¿cómo recibió la gente en Argentina? Porque también se pudo ver en algunas salas de cine, ¿verdad? Sí, ahora la película se estrenó en el Festival de Mar del Plata y a partir Ujú. de eso, que fue online el Festival de Mar del Plata, se vio Lastimosamente. bastante, lastimosamente, Sí, tan lindo. pero fue muy lindo también el festival porque se pudo ver en toda Argentina, de repente la vio mucha gente que no llega finalmente a los festivales porque son como unas cosas, son cosas más cerradas y más pequeñas. Y bueno, y luego de eso se estrenó en algunas salas de cine acá
todavía no en Buenos Aires, porque todavía no han abierto del todo las salas, Ok. empezaron a abrir de a poco. El Gamón todavía no Eh, abrió, Todavía como que abrió, pero bueno, está más o como menos. media hora cerrando y está como medio complicado. Y entonces la película ahora se estrenó en la plataforma Flow y se puede ver, está disponible en Flow para verla, así que la pueden ver los que quieran ahí. Y después sí se va a ir estrenando a medida que pase un poco el frío y la segunda ola acá en Argentina y en otros lugares donde se puede ir estrenando también. Y hay algunos festivales también que la película se sigue moviendo por festivales, entonces quizá, no sé, en Paraguay o en algún otro lugar que surja la posibilidad de presentarla en algún festival y ahí estaremos también para presentarla. Por Pero por supuesto. el momento eso solo se puede ver en Flow, así que nada, los que quieran verla pueden ahí entrar en la plataforma y verla. No, que está genial, porque así llegan a muchos países. A Paraguay, por ejemplo, llegan perfectamente así, de esa forma. Ah, bueno, eso, sí, la verdad que es una experiencia nueva y que a mí me daba un poco de miedo también estrenarla tan pronto en una plataforma, pero también tenía ganas de como con esto de la cuarentena y que los tiempos se hacen como tan Sí, laxos, de repente mostrar la película de alguna forma y que esté como en eso, que esté disponible para que la gente pueda verla y que haya devoluciones y esas cosas como que me daba intriga de cómo podía funcionar, mientras que los cines están cerrados también eso, porque obviamente las películas en los cines se ven de otra forma y uno hace las películas para que se vean en la pantalla grande y en los cines, pero bueno, hay que adaptarse un poco a esto y nada, y cuando se puedan abrir los cines, obviamente me encanta eso, que la película, me encantaría que la película empiece a circular por salas y eso, pero bueno, por el momento habrá que acostumbrarse un tiempo y bueno, y habrá otras películas, si no en el futuro, que se puedan ver en cines. claro. ¿Y qué te parece que te habría dicho tu padre si es que podía ver esta película, ¿verdad? Ya que en la anterior haces un homenaje muy lindo a él. Sí, pienso, no sé, mi padre era como un espectador de cine más de tiros, de películas de acción, así que no creo que le haya interesado tanto esta película, pero sí hay algo del género de la película que finalmente se cuela de esto, de esta idea que, ha- que ha- que me ha atravesado de alguna manera, de ver películas con él o de ver películas en mi casa, de que finalmente se cuela algo del género policial en esta película y que alguna vez, de alguna forma tiene que ver con mi padre y con esas películas que miraba él de policiales o de tiros, como decía. Entonces, nada, creo que de alguna manera esa es como una línea muy sutil, pero que ahí está presente también. Así que, y bueno, y la ciudad de Crespo, que es como algo que me sigue finalmente y que está siempre presente en mi apellido y en muchas formas. Entonces, Sí. creo que ahí siempre no sé, como hay algo de eso que siempre está presente en las películas. Y también un poco en esta película es como una despedida, un poco de eso. Entonces, creo Ujú. que eso me interesaba un poco empezar a soltar también un poco a Sí. soltar un poco los lazos y empezar a probar otras cosas, a pensar otras cosas también. Ahora voy a filmar una película en mi próximo proyecto, que estuve ahora en una residencia en San Sebastián también, volví hace muy poquito, y que va a ser una película que voy a filmar en Italia, en el norte de Italia. Entonces, también eso, como que ya veía venir que se venían otras cosas y que tenía ganas de explorar otras cosas. Entonces, me parece que eso queda en la película como una especie de sensación de despedida. Entonces, eh, nada, ahí estamos, seguimos trabajando y pensando otras películas nuevas. Cerrar el círculo para poder avanzar hacia otras Sí, direcciones. sí, Entonces, así bueno, mismo. Eduardo, un placer de verdad. Muchísimas gracias por tu tiempo. Fue un gran gusto ver la película, la disfruté un montón. Creo que a todas las personas que perdimos a alguien importante en nuestras vidas nos va a tocar. Y al fin y al cabo todos perdemos a alguien en nuestras vidas, así que es para todas las personas. Invita de vuelta a la gente que está mirando Canal 13 ahora a que vea Nosotros Nunca Moriremos. Bueno, eso, como la película está disponible en la plataforma Flow, para todos los que la quieran ver, pueden entrar ahí y verla. Y bueno, espero que la disfruten y sí, en estos tiempos creo tan raros y creo que la película tiene como también algo como
no sé, como de haber leído algo de la época sin ser sin Sin tener haber que ver pensado. con la pandemia, sin haberlo pensado, pero creo que tiene que ver con eso, con los vínculos, con cómo se relacionan las personas en estos momentos tan duros. Así que creo que nada, que eso, que la van a poder disfrutar y que mucha gente va a poder conectar con la película. Así que bueno, los que quieran verla pueden verla en la plataforma de Flow. Ahí está. Gracias, esperamos verte después en Paraguay, hablar también con tu próxima película que va a ser en Italia. Muchísimos éxitos con todo eso. Bueno, muchas gracias Lucía por el espacio y bueno, espero que nos volvamos a encontrar con nuevos trabajos y nuevas películas. En todos los festivales. Ojalá así sea. Así sea. Gracias. Un abrazo grande.